Cantar, gozar, aleluya, aleluya, cantar, gozar, aleluya, aleluya, cantar, gozar, aleluya, aleluya, aleluya. El maestro dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, cargue con la cruz y me siga. Si alguien quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria del Padre, entonces le pagará a cada persona según su conducta. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versos 24 al 28. La cruz de Cristo Jesús. El Hijo de Dios no esconde ni ablanda las exigencias de ser un discípulo, alguien que siga a Jesús de Nazaret. Es muy franco Jesucristo en decir: la cosa funciona es por este lado. El que toma su cruz y me sigue, ese va a ser exactamente el mejor católico, el mejor discípulo, el mejor sacerdote, la mejor religiosa. La clave es tomar la cruz. La cruz entonces le va a indicar a una persona en la religión la misión, el deber, el cumplimiento, el estilo de vida, la abnegación, la capacidad de desprendimiento. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 7 de agosto, año 2020. Aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya, aleluya. La cruz signo, la cruz es un estilo de vida, la cruz es todo el Evangelio. Si uno puede resumir todo el Evangelio, lo resumiría con esa palabra cruz, porque la cruz significa seguimiento, la cruz significa humildad, la cruz significa capacidad de sacrificio, la cruz significa abrir caminos de esperanza, la cruz significa ese modelo de persona que sabe ser prudente con los demás, porque tiene una cruz, que tiene la cruz de saber comportarse. Entonces la cruz es la consecuencia del compromiso libre asumido por Jesús de Nazaret. El que quiera venir conmigo, que se niegue y que tome la cruz, como para querer decirle a cualquier persona: es que yo le estoy dando ejemplo a usted. La cruz es el signo del amor de Dios a las personas. Yo tengo esa cruz y por eso le estoy perdonando a usted los pecados 70 veces 7. Yo tengo esta cruz y por eso le estoy perdonando a usted y lo estoy liberando de la lepra, de la enfermedad. Mire, yo llevo esta cruz y por eso le estoy enseñándole a usted que no odia a nadie, que respete a las demás personas, que viva bien en comunidad, que tenga principios éticos para vivir en una sociedad. Eso se llama cruz. La cruz va en el corazón, en el alma, en los sentimientos, en la inteligencia, en la grandeza de cada persona. Es el compromiso libre y voluntario de cada persona. A causa de ese anuncio de la cruz, que en el momento en que Jesús comenzó a hablar de ese anuncio, se volvió un anuncio revolucionario impresionante, la cruz, porque la cruz era un signo que no tenía como esa interpretación en el mundo romano, en el mundo judío, como que allí iban a parar las personas que se comportaban mal en una sociedad. Pero Jesucristo está hablando de una cruz del trabajo, de la dedicación, de la perseverancia, de llegar hasta el final, de morderse los labios por no hablar mal de nadie ni tratar mal a ninguna persona, como que ofrézcale a Dios esa cruz en la vida, de morderse para no estar hablando mal de los demás.
Dice la Santa Biblia en el Evangelio según San Juan, en ese capítulo 15, versículo 13, no hay prueba de amor más grande que dar la vida por los demás. Hay allá otra cruz, la cruz del amor, de ayudarle, de servirle a los demás. Hay un personaje bien interesante en la Biblia que escribió una buena cantidad de cartas que están allá en la Santa Biblia y se llaman las cartas Paulinas. Y en una de esas cartas que se llama la carta que escribió a Galacia, encontramos como dos, tres ideitas bien interesantes. La primera ideita es el testimonio de San Pablo y él va a decir para qué sirve esa cruz. Por mí no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús. Primera acción de San Pablo. Mire, yo no me siento orgulloso. Yo sé que ustedes podrán saber que tengo una cabeza muy buena, soy muy inteligente, hablo un griego muy exquisito, interpreto muy bien la palabra de Dios. Fui como educado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era el personaje más importante de la época en materia de la palabra de Dios, de educar a aquellas personas en la palabra. Miren, nada de eso me importa, que yo sea doctor, que tenga una maestría, y que yo hable 20 idiomas. Yo no estoy hablando de eso, diría San Pablo. Yo me enorgullezco es de llevar la cruz. Primer principio para ese apóstol, San Pablo. Yo me enorgullezco es de llevar la luz, la cruz, no de mostrarle títulos a los demás. No les voy a mostrar títulos, ni le voy a poner tanto cuidado que me digan usted es un duro, usted es el mandacallar. No, les voy a demostrar que llevo la cruz y para mí eso sí es orgullo, llevar la cruz. Eso lo dice en la carta a los Gálatas en ese capítulo 6, verso 14. Pero también en el capítulo 6, verso 17 de la misma carta a los Gálatas, el apóstol alude a las cicatrices de la cruz. Que nadie me venga a molestar, dice el apóstol. Yo por mi parte llevo en mi cuerpo las señas de Jesús. Es decir, llevo los dolores, los sufrimientos, el martirio, la cruz del Señor, los latigazos, las ofensas, el camino al Calvario. Mire, es que yo llevo es eso. Que nadie me venga a molestar. Yo llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. Carta a los Gálatas capítulo 6, verso 17. La segunda interpretación del apóstol San Pablo para decirle a la humanidad qué entiende él por la cruz y de qué se siente orgulloso. El Papa Francisco nos regala como unos 4 verbos bien interesantes. El Papa Francisco, como es de fluido para hablar. Y una persona que habla así como él, fluida, interesante, suelta, y no tiene problemas para decir lo que tiene que decir es porque ya lo vivió. Cuando una persona vive el Evangelio como lo ha vivido él desde cuando era seminarista, sacerdote en Buenos Aires, entregado con la gente, visitando a los pobres, montando en el autobús, yendo a visitar a los demás, él arrancó desde allá abajo. Por eso habla tan facilito. Y en esa homilía, un 19 de junio del año 2016, el Papa hablaba de la cruz y hablaba de una cruz, de la cruz del deber. Entonces decía, esa es la cruz, hay que cumplir el deber todos los días. Decía el Papa Francisco, la cruz, hay que sacrificarse por los demás. Tercero, la cruz es la disponibilidad para ser solidario. Cuarto, la cruz para comprometerse y ser una persona justa y vivir en paz con los demás. Quinto, la cruz, y terminaba la homilía el Papa diciendo, es un perder, entre comillas, para ganar. Alguna persona podrá criticar a otra y dice, es un perder. Usted no sabe lo que se está perdiendo en este mundo, usted no sabe cómo es lo que se está perdiendo en esta vida. Usted se puso a meterse a esa vida religiosa, no, perdió, mire, está perdiendo. El Papa dice, parece un perder entre comillas, pero es un ganar. Y gana mucho. La persona que es abnegada con la cruz gana mucho amor con los demás, gana buena relación con los demás, gana de acabar con esas fuerzas que a veces dañan mucho a las personas que tienen muchas cosas buenas, pero les daña a una fuercita. Es una persona muy orgullosa. Qué pesar que sea tan orgullosa. Qué pesar que sea tan chismosito, qué pesar que sea tan criticón, qué pesar que sea tan doble, pero tiene otras cualidades tan buenas, qué pesar. No, mándele a decir que el Papa dijo en una homilía, es un perder para ganar. Entonces parece ser, pero no, tú estás ganando. Y el Papa Benedicto XVI
En el año 2011, un 28 de agosto, en el Angelo Regina Celli, el Papa hablando de la cruz, hablaba de la cruz que a los ojos del mundo parece un fracaso y una pérdida de la vida, sino que es compartir el camino de Jesús. Parece que la persona fracasó, no. Y citó en esa ocasión a San Pablo VI. Y decía el Papa, hablando de San Pablo VI, Papa, que San Pablo VI hablaba en una locución, en una exhortación apostólica, hablaba de la cruz del corazón del hombre, el pecado de suficiencia y manifestar una obediencia a Dios, no ser autosuficiente como persona, sino ser más obediente al Señor. Y eso lo dice el Papa San Pablo VI en su exhortación apostólica Gaudete in Domino, un 9 de mayo del año 1975, y termina el Angelus Regina Celli del Papa Benedicto XVI, Papa emérito, diciendo: la cruz de Jesús que se convierte en fuente de salvación para la humanidad, se convierte en fuente de salvación para la humanidad, es fuente. Bien interesante hoy. Solo una frasecita del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 24 al 28, para darnos una gran moraleja, una buena enseñanza, una gran hermenéutica bíblica, diciéndonos: la cruz indica la misión, el deber, el cumplimiento, el estilo de vida de una persona, la abnegación, la capacidad de desprendimiento. Ese es el estilo de la cruz que quiere Jesús de Nazaret en cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya, cantados aleluya, aleluya. Salud, paz y bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.